Gloria al Señor, vamos a buscar en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Dice la palabra: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Padre, por tus misericordias que podemos disfrutar cada mañana. Pedimos, Señor, que tú nos sigas ministrando tu dulce presencia, Señor, que con tu Espíritu Santo nos asistas, nos alumbres, Señor. Sigue al control, bendito Padre del cielo, de esta reunión. Háblanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La Nueva Versión Internacional. Lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Bien, en Deuteronomio 29 encontramos este verso que es como una conclusión a todo lo que viene hablando el Señor acerca de las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Y como estuvimos viendo el jueves, el día de ayer, pues el Señor revela qué es lo que Él quiere hacer con las personas a quienes ha seleccionado, a quienes ha apartado, a quienes se ha mostrado. Y nos muestra el Señor que Él está con todo el ánimo y el deseo de traer bendición, bienestar a la vida de las personas, pero que eso depende básicamente de qué tanto se obedezca, qué tanto le sea uno fiel al Señor. Básicamente ese es el contexto de todos estos pasajes, capítulo 28, capítulo 29 y 30 de Deuteronomio. De tal manera que el día de ayer concluíamos que pues nosotros tenemos una obligación, y es tratar de serle agradable al Señor. Y obviamente esto no se puede dar en nuestras fuerzas, en nuestra condición humana, ¿sí? Sino utilizando las alternativas que utilizaron los antiguos, entre ellas de la más importante, la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y entendemos que la fe es un requisito para agradar al Señor y que Él se goce en lo que ve en nosotros. También decíamos, y voy a pasar rápidamente haciendo un recuento de lo de ayer, que tener contento al Señor pues no es fácil, ¿sí? Porque moralmente pues nosotros no podemos de alguna manera satisfacer todos esos requisitos morales de santidad que Dios es. Pero lo que sí podemos hacer es, por medio de la fe, imitando a aquellos en los cuales Dios se gozó, pues seguir ese camino, el camino de la fe, ¿sí? Ustedes recordarán que el día de ayer decía, la Escritura dice, porque se volverá a gozar en ti Jehová como se gozó en tus antepasados. Entonces, estos antepasados lograron que el Señor se gozara, o sea, que el Señor le gustara lo que observaba en ellos, y esto lo consiguieron básicamente, fundamentalmente, con la práctica de la fe. Porque ellos, como usted o como yo, pues tuvieron las deficiencias que a nosotros nos caracterizan: miedo, debilidades, propensiones al pecado, mentira, bueno, todas esas cosas. Pero cuando una persona practica la fe de la manera en que los antiguos lo hicieron, particularmente Abraham, Isaac, Jacob y José, pues ahí puede ubicarse en una posición que el Señor bendiga. Ahora, otro punto que se trataba era que
en el caso de Abraham, la primera señal de que él tuvo la fe fue que siguió el llamado del Señor. La verdadera fe siempre se prueba si la persona sigue el llamado del Señor. Si no sigue el llamado, si no atiende el llamado del Señor, no es fe, es cualquier otra cosa. Eso no lo podemos, lo podemos elevar a la categoría de fe de los antiguos, porque en el caso de Abraham, él siguió el llamado del Señor. ¿Cuál era el llamado? Deja tu tierra, deja tus parientes, y ve, recoge tus cosas y ve a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación, y de cierto te bendeciré y te multiplicaré, y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Básicamente eso es lo que encontramos en Génesis, en el inicio de la vida de fe de Abraham, es decir, él siguió el llamado. ¿Qué decíamos o qué concluíamos? Que en nuestro caso el llamado no es el mismo enunciado. Para la iglesia no es el mismo enunciado. Para la gente de hoy el llamado del Señor está planteado, pero no es el mismo enunciado. Para la gente de hoy el llamado es, concretamente, arrepentíos y creed en el Evangelio. A eso lo llama uno el Señor. Y luego puede uno heredar cosas que Abraham tuvo, porque se vincula en Cristo, con Cristo, y se vincula, y Abraham está vinculado obviamente con Cristo, ¿sí? Entonces, eso es más o menos lo que rodea este pasaje. Ahora, todo eso que les acabo de mencionar es una revelación del Señor que encontramos en la Escritura, ¿estamos de acuerdo? Aquí en el pasaje que leímos dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿Sí? Lo que está diciendo Moisés ahí en su resumen de todo lo que sucedió con Israel, está diciendo: miren, ustedes tienen a su alcance un conocimiento, algo que podemos entender que es valioso porque Dios mismo se ha revelado, ¿sí? Hay cosas que Dios mantiene en secreto, hay cosas que no entendemos. El hombre debe tratar de conformarse, en cierto sentido, cuando ve cosas que solamente Dios puede explicar, o solamente Dios puede entender. Nosotros hay muchas cosas que no entendemos, ¿sí? Ahora, eso no significa que usted no tenga una mentalidad, si se quiere, inquieta, curiosa, que quiera saber por qué esto es así, por qué esto otro es de esta otra manera. Bueno, eso no tiene nada de malo, ¿sí? Pero siempre el ser humano se va a chocar con unas barreras en las que no va a poder dar explicación a ciertas cosas, ¿cierto? Aspectos, por ejemplo, de la creación, aspectos, por ejemplo, de la biogénesis, aspectos de la vida del hombre, aspectos morales e incluso aspectos en los que Dios se ha revelado y no entendemos por qué Dios se portó de una o de otra manera en las Escrituras. Entonces, lo que el Señor dice es: miren, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Hay cosas que el ser humano no va a entender, pero las reveladas, y ahí es donde entra todo este conocimiento que nosotros hemos aprovechado, algunos de ustedes quienes han creído lo que aquí se predica, lo han aprovechado. Nosotros, cuando aprovechamos todo ese conocimiento, es lo que Dios pone a nuestra disposición, aquello en lo cual se revela, ¿sí? El conocimiento de las Escrituras y la descripción de las Sagradas Escrituras por medio de la predicación, lo que hace es concederle a la humanidad cosas de Dios, revelaciones de Dios. Es como que Dios dice: les voy a mostrar esto de mí, conózcanme. ¿Estamos de acuerdo? Les voy a mostrar esto de cómo se formó el mundo, y ahí nos dio el Génesis, por ejemplo, ¿sí? Nos concede cierta información que Él mismo ha revelado, Él mismo ha exhibido. Ha sido el Señor generosísimo en mostrarse como es, ¿sí? En mostrar su carácter moral, en mostrar sus características de su personalidad, porque Dios, como sabemos, según las Sagradas Escrituras, es una persona. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, las Sagradas Escrituras, que el apóstol Pablo dice que son útiles para enseñar, bueno, por ahí hay un pasaje que lo voy a citar, si me acuerdo. Cuando vemos eso, es la generosa revelación de Dios al hombre. Todo lo que Él ha puesto a disposición, todo lo que Él ha concedido, que es verdad, para que el hombre
esté ubicado, conozca, sepa con quién se está relacionando, a quién le debemos la vida, por ejemplo. Eso es un detalle interesante, y es que, por ejemplo, la vida se la debemos al Señor, pero eso es algo que se extrae, por supuesto, de las Sagradas Escrituras, de los textos inspirados. Pero hay cosas que Él mantiene en secreto, ¿sí? Aspectos de la naturaleza de Él que todavía no nos han sido revelados. Aunque en Cristo Jesús prácticamente Dios se mostró y se dio a conocer plenamente. Eso sí es una realidad. Mire que hay un pasaje por allí, a ver si lo logro ubicar, sí me parece importante citarlo. Les voy a mostrar. Ese está en Colosenses 2.9. Colosenses 2.9. A ver. Mire lo que dice en Colosenses 2.9. Bueno, desde el 8 vamos, pues para cogerle como ritmo al tema. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, ¿en quién? O sea, en Cristo, ¿sí?, habita corporalmente, ¿qué cosa? Toda la plenitud de la deidad, ¿sí? Entonces, cuando Cristo viene a la tierra, está revelándose Dios mismo en Él, su carácter, su corazón. Por eso es que nosotros inferimos que Dios en su naturaleza es compasivo, porque ¿cómo se mostraba Cristo? Compasivo, ¿cierto? Dice que Él llegaba a un sitio, miraba a la multitud y decía que sentía compasión, porque miraba a la gente como ovejas que no tienen pastor. Decía, estas personas están... O si utilizamos la misma Biblia para contrastar y reforzar esa revelación, encontramos que la gente está pastoreada por la muerte. Entonces, el pastor de la gente afuera es la muerte, ¿estamos de acuerdo? De todos aquellos que no han recibido el Evangelio. Entonces, cuando Él ve al ser humano, ve su condición de debilidad, su ruptura, su enemistad con Dios, su ceguera, su confusión. Eso es lo que ve el Señor, ¿sí? Y por eso Él sentía compasión. Además de eso, ve la enfermedad, de lo cual estuvimos hablando ayer por encima, ¿sí? Ve la pobreza, por ejemplo. Ve la corta perspectiva que hay en el ser humano, la desinformación que tienen, a veces la ignorancia tan grande que hay en ciertas mentes, en ciertas personas, acerca de la verdad. Y la gente que vive confundida y engañada, pues están así, y obviamente la gente cree que todo está normal, pero el Señor los ve y dice, le pesa a Él, le duele, ¿estamos de acuerdo? Ve la necesidad, ve los problemas emocionales que hay, ve los duros trabajos que pasa la gente, y Él siente compasión. Entonces nuestro Padre se mostró en Cristo, así se mostró, ¿sí? Por eso Él, si veía fe en una persona, le despachaba un milagro, porque Él era, o sea, Él no estaba cerrado. ¿Alguien, recuerdan ustedes, que se acercó al Señor y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme? Creo que era un leproso, ¿verdad? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Sí quiero, sí quiero. O sea que si tú dices, el Señor quiere bendecirme, sí quiere. El Señor quiere sanarme, sí quiere. ¿Estamos de acuerdo? Depende en gran medida de la fe que nosotros practiquemos y de que estemos balanceados entre lo urgente y lo importante. Ayer también hablamos de eso. Me parece que lo que se habló ayer le da muchísima base y fundamento a lo de hoy. Entonces, Él nos balancea entre lo urgente y lo importante, pero Él lo que quiere es hacer bien. Entonces, en Cristo el Señor se reveló. Por Cristo sabemos que nosotros podemos pasar de un concepto de deísmo a teísmo y de teísmo a paternalismo. Voy a explicar estos conceptos. Primero, las naciones del mundo, las diferentes culturas, civilizaciones de todo el mundo, siempre han tenido cierta perspectiva o noción de lo espiritual. Así sea confusa, así sea opaca, así sea borrosa, se ha tenido esta percepción de lo espiritual. Por eso, por ejemplo, en el antiguo Egipto, la gente se enterraba, los ricos y los faraones se enterraban con todas sus posesiones porque ellos se preparaban para un paso a la otra vida, supuestamente, ¿sí? Esas civilizaciones egipcias sobre las cuales han habido museos
hay museos a lo largo y ancho del mundo, una de las primeras civilizaciones de la Tierra, en desarrollar ciertas nociones, ellos tenían eso. Obviamente estaban perdidos, porque, por ejemplo, cuando uno ve las figuras idolátricas de los egipcios, uno encuentra demonios prácticamente. Hace unos días estuve en un museo de Egipto y muestran algunas figuras de sus dioses, con D minúscula, pues el politeísmo, y son demonios. ¿Sí? Uno que tiene una cabeza como de perro, pero tiene cuerpo de hombre, tiene un cayado y es el espíritu de la muerte, nos explicaban en el recorrido. Entonces, la gente tiene nociones de lo espiritual y tiene nociones o alcanza a sentir o percibir, ¿sí?, que hay un componente espiritual en el hombre que no es explicado por ninguna ciencia que estudia la materia, por ejemplo. Entonces, muchos admiten, acercándose un poquito a la luz, que hay un Dios. ¿Sí? Hay un gran problema cuando se generan estas deidades, con D minúscula obviamente, que son expresiones de demonios, o sea, que no son otra cosa que cultos a demonios, donde la gente le responsabiliza al demonio de lo que se vive, por ejemplo, de la vida o de la muerte, y ahí no tienen nada que ver los demonios, es Dios el responsable de que nosotros estemos vivos. ¿Estamos de acuerdo? Ahí también responsabilizaban a demonios sobre la guerra, por ejemplo, o responsabilizaban a Dios sobre la fertilidad, a figuras, y sobre todo estas de la fertilidad son deidades femeninas que la gente tiene. Obviamente oscuridad completa ceguera espiritual, pero lo que les trato de presentar o plantear es esta noción de lo espiritual, esto que la gente busca explicaciones más allá, porque el ser humano no es solo materia. Si lo fuera, pues no habría nada, ni siquiera estaríamos buscando esto. Nosotros seríamos como una piedra, digamos, pura materia, digamos, ¿sí? No habría reflexión, autopercepción, no habría esta autodeterminación, esta búsqueda de respuestas, todo eso. El hecho de que, por ejemplo, usted, que es un cuerpo material, ¿sí?, usted pueda leer y disfrutar, por ejemplo, una poesía, o pueda crearla, o pueda disfrutar de la música, o pueda disfrutar de un mensaje, o pueda disfrutar de un rico plato de comida, o que usted escriba sus inspiraciones y las tiene, o que usted sienta vacíos cuando su alma los tiene. Eso es evidencia de que el hombre no es solo materia. Entonces, estas culturas todas en el inicio tenían estas nociones. Cuando comienza Dios a revelarse, comienza con Abraham, básicamente. Aunque antes Adán le conoció, ¿sí?, pero la ruptura pues hizo que las generaciones fueran separándose de Dios, ¿sí?, y en el silencio de Dios, ahí estaba, y en el silencio de Dios y en la impiedad del hombre estaba la ceguera espiritual cada vez cogiendo más fuerza, ¿sí? Pero entonces se revela con Adán, luego se recoge el Señor por la ruptura, viven unas generaciones donde el pecado comienza a entrar y comienza a perpetrar el gran daño que vemos que le ha hecho el pecado al ser humano, y finalmente con Abraham es donde comienza nuevamente a revelarse el Señor. Es un nuevo comienzo, digamos, y comienza a mostrarse. Por eso dice: yo soy el Dios, que bueno, lo podemos leer a lo largo de la Escritura. Dice: yo soy el Dios. Vamos a leer ese pasaje a ver si lo ubico rápidamente. Cuando se le revela a Abraham, lo podemos encontrar, eso, a ver, en Génesis 12:1, que estábamos hablando. A ver, Génesis 12:1, pero un poco antes podemos ubicarlo. Noé también, bueno, o sea, la revelación es progresiva, ¿sí? Perdón, no es Abraham a quien le dice eso, sino, sí, ahí está, en Génesis 12:6, 12:7, dice: y apareció Jehová a Abraham
no a Abraham, sino a Abram, la persona que él era antes de seguir el llamado del Señor. Y apareció Jehová a Abram y le dijo: a tu descendencia de esa tierra, y edificó allí un altar a Jehová. Es una de las revelaciones más personales, más, podemos decirlo así, más fuertes que vemos en la Escritura. Se le revela a Abraham y a partir de allí él comienza en esa revelación y comienza el Señor a dar revelación por medio del trato que tuvo con las diferentes personas de fe. Se comienza a revelar a la humanidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces van pasando el tiempo y ya comienza esta revelación a mostrarse, a exhibirse. A Moisés le dice: escribe, y comienzan a ver los textos, ¿sí? Y a mí me llama la atención esto. Ahorita les mencionaba lo de Egipto, porque Moisés estaba en esta inmersión en todas esas culturas politeístas. O sea, Moisés, mis hermanos, viviendo en el palacio de Faraón, él caminaba y encontraba esas esfinges, esos que son como así, que van así, ¿sí? Todas esas figurillas egipcias que la gente hacía. Hay una especie también de lobo, que ese sí tiene cuerpo de canino, digámoslo así, está sentado y tiene pues su rostro y tiene su mitra. Bueno, hay un poco de figurillas de estas egipcias, ¿sí? Y él, Moisés, se crió viendo todo eso se crió, ¿sí? Pero obviamente todo eso era penumbra, ceguera y tinieblas espirituales. ¿Estamos de acuerdo? Luego el Señor coge la revelación y se muestra a Moisés en la zarza. Se muestra y aumenta la revelación, y entonces ya nosotros nos comenzamos a formar una idea del Dios con el que nos estamos relacionando por todas esas etapas revelacionales que el Señor ha concedido. ¿Estamos de acuerdo? Ya nosotros hoy somos un pueblo, una generación muy afortunada, a la que también se le va a pedir cuenta sobre todo eso. ¿Por qué? Porque nosotros disfrutamos de toda una revelación amplísima de Dios. Dios ha revelado su carácter, ha revelado la forma en que hizo las cosas, todo eso. Entonces les decía hace un momento que al principio se tenía una noción de deísmo, porque se hablaba de alguien, de Dios que hizo, y la gente en su ceguera le responsabilizaba a los demonios de eso. Entonces surge el politeísmo, ¿sí? Pero con Abraham surge las religiones monoteístas, las que señalan a un responsable de todo lo que vemos, todo lo que sucede. ¿Estamos de acuerdo? Por eso hay 3 religiones politeístas básicamente en el mundo, y todas tienen el mismo eje, ¿sí? Aunque no todas están en la verdad. La primera es el judaísmo, ¿sí? Que es la revelación de Dios a los judíos, ¿sí? La segunda es el Islam, ¿sí? Que es supuestamente al mismo Dios, Jehová, pero con unas vueltas y reveses revelacionales, entre comillas, que obviamente son lejanos al corazón de Dios, como se mostró a Abraham, ¿sí? Por eso los musulmanes, para ellos Abraham es un personaje importante, Isaac lo mismo, el mismo Jesús, ¿sí? Pero obviamente ahí debe uno tener muchísimo cuidado, porque cuando uno profundiza en los planteamientos del Islam, uno encuentra que obviamente se reduce la figura de Cristo y se eleva una figura que no es otra que la de Mahoma, que obviamente no es una figura que podamos nosotros encontrar confiable de parte de Dios, de ninguna manera. Y entonces ahí están perdidos, pero son 2 de las religiones monoteístas. Y la última pues es el cristianismo. El cristianismo tiene como centro a Dios en 3 personas, 3 personalidades, digamos 3 funciones de Dios. Y aquí estamos nosotros en esta relación con lo que tenemos a la mano. ¿Qué tenemos a la mano? La revelación. Yo les pido que me sigan. Yo sé que esto puede arrullarlos algunos, ¿sí? Porque como son todos temas un poquito académicos y todo esto de pronto un poco más históricos y todo eso, de pronto no se sienten ustedes muy conectados. Pero intenten seguirme, porque esto va a tener un efecto, un resultado para nosotros.
Nosotros nos relacionamos con el Dios que hizo el mundo, ¿estamos de acuerdo? Con el único Dios verdadero, con el Padre de los Espíritus, como dice la palabra de Dios. ¿Con qué nos relacionamos? Con lo que tenemos a la mano. ¿Qué es lo que tenemos a la mano? Revelación. Eso es lo que usted tiene a la mano, ¿estamos de acuerdo? O lo que por lo menos yo, y es por lo que me paga el Señor, les traigo a entregar. Porque muchos de ustedes, y esto obviamente no es su responsabilidad ni es su culpa, tranquilos, esto no es un reproche, ustedes, la revelación que reciben aquí es el insumo para su relación con Dios. Y eso está bien, así debe ser, ¿estamos de acuerdo? O sea, Dios levanta gente como el apóstol Álvaro, por ejemplo, que le creyó, que se conoció todas estas cosas, y los que hemos sido delegados a pastorear el rebaño de la iglesia, para que ustedes les llegue una revelación, dispongan de una revelación y eso sea el insumo para su relación con Él, con el Señor. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ahí no hay ningún problema. Ahora, usted tiene acceso, usted tiene invitación a relacionarse con el Señor. ¿Con qué? Insisto, con lo que el Señor ha revelado. De tal manera que la mayor certeza de que nos estamos relacionando bien y de que podemos tener tranquilidad, por ejemplo, de nuestro destino eterno y todo, es porque nos relacionamos con base en lo que Dios ha revelado de sí mismo, no con base en lo que nosotros formamos un prejuicio de Dios. Los deístas, por ejemplo, ellos admiten que hay un Dios, porque obviamente es muy difícil explicar las cosas que pasan en el mundo si se quita Dios del medio, ¿sí? Pero los deístas, muchos de ellos tienen el problema que no avanzan hacia recibir la forma en que ese Dios, esa figura de deidad, se ha revelado. Nosotros, en cambio, sí hemos pasado a entender o a recibir la forma en la que Dios se ha revelado, ¿sí? Entonces, hay cosas que son secretas, pero por ejemplo hay otras cosas que nos ha revelado el Señor. ¿Qué pasa con las almas cuando mueren? Pues ya sabemos que no dejan de existir, ¿estamos de acuerdo? No dejan de sentir, no dejan de percibir. Usted me dirá, pero ¿cómo sucede si el cuerpo no sigue estando presente? Eso es lo secreto. Ahí hay cosas que uno difícilmente puede explicar, ¿estamos de acuerdo? Pero sí sabemos que el alma sigue viva. Porque el Señor en su amor, en su compasión, revela. Porque ¿qué le pasa al hombre si ignora toda su vida eso? Pues le voy a decir lo que le pasaba a los egipcios, que se enterraban con todas sus riquezas en grandes monumentos a la muerte, como son las pirámides, se enterraban allí rodeados. Imagínense que hubo uno, no sé si fue Ramsés Bueno, pero ahorita justamente hace unos días estuve, como les decía, en un museo de esos, y decían eso. Hubo uno que se enterró con el doble de tesoros para ser aceptado por los dioses, ¿sí? Para que esa ofrenda sea aceptada y pasara a una mejor vida. Pues claro, ¿qué pasaba con esa persona que se enterraba? ¿Sí? Y todos sus tesoros quedaban allí. Y su alma al infierno. Imagínese un egipcio llegando al infierno, ¿sí? Diciendo, ¿y dónde es que estoy? Estás en el infierno, ¿sí? ¿Y quiénes son estos? Los demonios. Y de repente ve a su figura de deidad pasando por ahí, caminando por el infierno. ¿Sí? Porque es el culto a demonios. ¿Y por qué estoy aquí? Porque estás en delitos y pecados. Le tienes una deuda al creador de todo, al Padre de tu espíritu. Le tienes una deuda moral y una deuda penal. Y tienes que esperar aquí hasta que venga el día del gran juicio final. Y falta mucho para eso, imagínense. 4.000 años ya llevan esos allá abajo. ¿Sí? No, que digo 4.000. A ver, sí, 4.000 más o menos. 4.000 años ya llevan esos allá abajo. Esperando el día del juicio final, porque ese es al final de los 1.000 años del gobierno de Cristo, como estuvimos viendo en una prédica titulada El último día de la tierra, que sí les podría ayudar a ubicarse mejor en eso. Entonces él dice, ¿y por qué? Pues es que nunca lo conociste, ¿sí? Nunca lo conocieron. Y esos que nosotros adoramos eran las explicaciones tuyas. Era tu explicación. Y a eso se le suma la actividad sobrenatural de los demonios, o sea, paranormal, digamos. Y esa es tu explicación.
¿sí? Pero no es lo que Dios ha revelado. Entonces el Señor generosamente a esta generación le ha dado revelación para que disponga. Y la revelación que nosotros hemos recibido, que corresponde con la verdad, debe ser valorada en la siguiente manera y en la siguiente medida. Mire lo que dice en el pasaje que citamos, Deuteronomio 29. Mas las reveladas son para nosotros. ¿Para quiénes? Nosotros. Ustedes y yo estamos siendo generosamente bendecidos por el Señor cuando recibimos revelación. ¿Sí? Por eso cuando la iglesia realmente cumple su función, le provee a la gente revelación para que responda, para que se ubique, para que sepa la verdad, para que no sea un pueblo perdido en tinieblas, sino que tenga antorcha, que tenga luz. Esto es con base en lo que Dios ya ha revelado y en la palabra profética. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros, ¿qué? Hijos. Entonces cuando el niñito pregunta, papi, ¿y Dios qué? ¿Y Dios dónde está? Porque ese tipo de preguntas hacen los niños. A nosotros nos hace la pregunta el Sebas, nos pregunta, nos dice, papá, y una vez me lo preguntó, y eso fue en pandemia. Yo, mejor dicho, cuando recibí esa pregunta, me di cuenta que tenía que tenerle respuestas. Yo no podía decir, no sé, porque hay cosas que tendré que decirle no sé porque son secreto de Dios, pero hay otras cosas que no le puedo decir no sé, y menos porque este es mi oficio. Y entonces me preguntó, ¿y por qué no lo veo? Porque nos estábamos viendo como a las estrellas. Le dije, allá está papá Dios, ¿y por qué no lo veo? A ver, ¿qué hubiera usted respondido ahí? No, pues básicamente lo que le dije, primero Dios es espíritu. Primero Dios es espíritu, ¿sí? Y segundo, Él está mucho más allá del cielo cósmico. Hace unos días revelaron unas fotos, la NASA, no sé, sí, interesantísimas sobre el cosmos, estas galaxias, es hermosas, unas fotos tomadas con unas cámaras de altísima resolución, telescopios y todo eso. Y uno dice, y eso es enorme, hermano, son años y años, luz de distancia, ¿sí? Y uno dice, impresionante. Sí, tan enorme ese gran hueco, ese gran espacio que nosotros vemos desde la pequeñez casi microscópica que nosotros podemos significar para ese espacio. Pues nuestro Papá Dios está más allá de eso. Por eso. Y usted me dice, ¿y de dónde saca eso? ¿Pablo? ¿O no fue Pablo que fue llevado al tercer cielo? Sí, leamos eso un momentico. ¿Sí se da cuenta que la revelación es progresiva? Que no es que por eso cuando usted no tenga respuestas, dele tiempo al Señor, tranquilo, ¿sí? Dele tiempo, ya te va a responder el Señor, ya te va a explicar. Y, hombre, si quieres enterarte, pues lee la Escritura. No vas a hacerte un Dios hecho a tu medida de la forma en que Él no se ha revelado, porque la gente dice, no, papá Dios, Diosito, Él no va a mandar la gente al infierno, si yo he sido bueno, yo he sido un padre de familia ejemplar, yo sé, ese está el Dios hecho a tu medida. Eso no es lo que Él ha revelado. Él ha revelado el infierno, por ejemplo. ¿Sí? Eso ha revelado Él. Para que salga esta humanidad de esa. Y nosotros por eso, mientras se ubican en 2 de Corintios 12:2, mientras se ubican allí para ver el tema del tercer cielo, mientras se ubican, y nosotros somos una generación que pues tenemos esta fortuna, ¿no? de disfrutar la época humana de mayor revelación que ha estado en la tierra. ¿Por qué? Ese es misterio de Dios. ¿Por qué no antes? Porque bueno, ¿sí? Y les cuento algo, el Señor ha sido tan generoso que todo, y escúcheme bien, todos los avances que hoy disfrutamos, su génesis están en las revelaciones del Dios verdadero. Ahí están. Los avances morales que hoy disfrutamos, que están muy fuertemente amenazados hoy en día, por ejemplo, el establecimiento de la familia como Dios la ve, como Dios la quiere, ¿sí? Eso es resultado de la revelación de Dios. Los avances farmacéuticos también, los avances tecnológicos también. Así es. Por eso antes de Cristo era una barbarie total. Usted mire la historia antes de Cristo. Medio iba avanzando una sociedad y las guerras o cualquier cosa las acababa. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora es diferente.
Vivimos en una ventanita de gracia, una semanita antes de la semana número 70 del profeta Daniel, para que nos ubiquemos proféticamente, en una ventanita de gracia, donde el Señor se revela. Y además a la iglesia le da su Espíritu. Entonces nosotros tenemos revelación, el Espíritu Santo. Si ya una persona se relaciona mal con Dios allí, no, pues estamos frente a perdóneme la palabra, esto no es ningún insulto, ¿sí? Es una palabra del diccionario, un completo inepto espiritual, ¿sí? Que no tiene para nada ubicado cómo es el asunto, ¿sí? Eso a las generaciones a las cuales Dios se le ocultó, no tiene ningún problema, pero no a esta generación se le mostró. Ahora, otra cosa, mientras llegan ahí a 2 de Corintios 12:2, mientras llegan allí, ustedes recuerdan que cuando el Señor se comenzó a manifestar en las plagas en Egipto, algunos egipcios se pasaron del lado de los hebreos, se pasaron, ¿sí? Eran egipcios que en medio de toda esa penumbra espiritual entendieron. Y se pasaron. Guardaron cuando dijeron va a venir una tormenta y guárdenlos todo lo que es pues sus animales, todos los niños, las cosas, guárdenlos porque viene una tormenta. Estos egipcios dijeron eso se está cumpliendo. Ese Dios es más fuerte que Ra, que es más fuerte que Osiris, es más fuerte que Horus, es más fuerte que el de la muerte, que todas esas figurillas de demonios que tienen los egipcios. Y ese los va a arrodillar, y así ha sido siempre. El Dios con el cual tú te relacionas, Dagón no le puede hacer frente, Belcebú no le puede hacer frente, la bestia del Apocalipsis no le puede hacer frente, y esa sí que esa es más grande que todas, mejor dicho, ¿sí? No le puede hacer frente Mamón, no le puede hacer frente nadie, ninguna figura idolátrica. Siempre que se enfrentan, Dios, el poderoso, el creador de todo, los derrota, siempre. Por eso es que nosotros tenemos que, yo no sé, a mí me entusiasma esto, ¿sí? Y creo que se me nota, es decir, el Señor, nosotros, qué dicha, hermano, relacionarnos con el Dios verdadero, con la revelación que Él ha generosamente impartido. Es impresionante. Y ser salvos del infierno y poder relacionarnos en ese compañerismo con ese fantástico. 2 de Corintios 12:2. Yo no estoy peleado con la idea de por ejemplo, que el cielo pueda ser un planeta más, pero fuera de todo el alcance humano, y esté funcionando con otras leyes. No funciona con gravitación probablemente, no funciona con la energía fotosintetizada, digámoslo así, como funciona aquí en la Tierra. Ya yo no voy a entrar a explicar eso porque es simplemente una posición que yo tengo, pero tengo que quedarme con lo que Dios ha revelado. En 2 de Corintios 12:2 dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. ¿Qué dice ahí? Dios lo sabe. Lo que uno no tenga respuesta tiene que decir Dios lo sabe. ¿Estamos de acuerdo? Fue arrebatado, leamos por favor, hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables. En otra expresión sería indecibles, que no les es dado al hombre expresar. Maravilloso. De tal hombre podría ser alarde, pero de mí no haré alarde. Dice, bueno, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Mire, en el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, es por eso también que el Señor la revelación la mide, ¿sí? A pesar de que todo el mundo tiene acceso al libro de texto, este libro, quiérase que piensen que estoy hablando del libro físico, que es la escritura, este libro no se le abre a cualquiera. Y no todo el mundo lo puede interpretar, ¿sí? Tiene que haber fe y otras variables para que esto esté sanamente desencadenado, digámoslo así.
Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. O sea, está hablando de sí mismo, de su viaje al tercer cielo. Al apóstol Juan le pasó una situación similar. A Eliseo tuvo una experiencia interesante con Elías, viéndolo irse al cielo. Entonces, usted no tiene por qué estar perdido. Y quienes vienen y asisten a la iglesia deben estar recibiendo esta revelación, que es el insumo para la relación con Dios. Les quiero decir esto y los dejo ya con esta idea. Si usted se relaciona con Dios tomando como insumo lo que Él ha revelado de sí mismo, usted no tiene por qué perderse. ¿Estamos de acuerdo? Pero para que eso suceda, usted tiene que conocer, enterarse y ser un lector, y también tiene que tener fe, y también tiene que ser discípulo, tiene que ser formado y tiene que pasar todo eso. Cuando uno avanza en esto, uno cada vez tiene más convicción, más noción. Uno puede defender mejor esa fe en medio de tantas confusiones, porque tu fe va a ser atacada. ¿Sí? Así te metas debajo de una piedra. ¿Sí? Hay gente que dice, no quiero exponer a mis hijos, por ejemplo, a la contradicción de un ambiente o de otro. Tu fe va a ser atacada. ¿Sí? Basta nomás que vayas a un museo de historia natural. Yo recuerdo que estuve hace menos de un año en un museo muy famoso de historia natural. ¿Sí? Y había allí una osamenta, y les prometo que voy a ir terminando. Había una osamenta de un simio que le llaman Lucy, y este simio dicen que es el primer rasgo evolutivo de los seres humanos, es decir, cuando se comenzó a ver una osamenta muy similar a la de los seres humanos, porque es un simio que está completamente erguido, ¿sí? Y entonces, claro, uno va a ver eso y la explicación nunca es Dios. Qué lamentable, ¿estamos de acuerdo? Pero cuando uno estudia a profundidad el caso de Lucy, uno encuentra que es un simio más, ¿sí?, de las muchas especies, que nosotros somos otra escala creacional. Nosotros somos completamente diferentes, otra escala creacional, ¿sí? Por muy parecidos que podamos llegar a ser a los simios, si alguien quiere dar eso por hecho, pues no. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, si un humano se mezcla con un simio? Eso es aberrante, eso no es viable biológicamente, ¿te das cuenta? Entonces, esto es importante, porque cuando nosotros nos relacionamos con Dios es como Él se ha revelado. Aquí no es como tú digas, es como Él se ha revelado. Y usted me dice, como usted tampoco, amén. No es como yo diga, es como Él se ha revelado a la humanidad. Ahí es. Por eso si Él habla de infierno, ahí lo entendemos. Si Él habla del lago de fuego, lo entendemos. Si Él habla de este tiempo tribulacional, lo creemos. Si Él nos muestra su carácter, lo asimilamos. Por eso es que nosotros decimos y cantamos de la fidelidad de Dios. Es una revelación progresiva, ¿sí?, que han tenido a lo largo de los años quienes se han relacionado con Él. Vamos a orar.